Les damos la bienvenida a esta entrevista virtual del énfasis de periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Somos Sofía Picado y Sebastián Segura, estudiantes del curso de Introducción al Periodismo 2026, y hoy conversaremos con la periodista deportiva Natalia Álvarez. Con su utilización, esta actividad está siendo grabada para ser compartida en plataformas estudiantiles. Hoy hablaremos de los grandes retos por el cambio de consumo vía plataformas digitales que enfrenta el periodismo deportivo en general y en especial el que se emite en televisión por cable en la búsqueda de balance entre credibilidad, inmediatez y calidad del contenido. Conversaremos con Natalia Álvarez, un rostro familiar en las pantallas deportivas de la cadena internacional ESPN. La conocimos en 2007 como finalista del programa, perdón, del concurso Miss Costa Rica de ese año, como presentadora del programa de entretenimiento Sábado Feliz o Bailando por un Sueño. Pero una vez graduada como bachiller en periodismo y licenciada en comunicación de masas y relaciones públicas, la empezamos a ver como reportera en Teletica Deportes durante la cobertura del Mundial en Brasil 2014 y luego en los programas de TD+, La Pizarra y TD+ Radio. Con Canal 7 fue a cubrir el Mundial en Rusia 2018, pero a partir del 3 de octubre de ese año y hasta ahora la vemos en las pantallas de ESPN, México y Norteamérica como la presentadora oficial de SportsCenter, su programa insignia. Su trayectoria le ha dado una amplia perspectiva y por eso nuestra voz experta para hablar sobre los temas y desafíos de la profesión. Bueno, entonces para empezar, Natalia, ¿dónde traza usted la línea entre programas que asumen el deporte como entretenimiento y los que lo hacen como noticia? Bueno, saludos a todos. Primero, muchas gracias por esta entrevista. Yo muy contenta de poder compartirles un poquito de lo que he vivido los últimos años. Trazar una línea, a ver, yo creo que debido a lo que ustedes ya daban introducción a cómo ha cambiado la forma de informar y más cuando es deporte, yo creo que hay una, o sea, yo soy del hecho de, y por ejemplo, SportsCenter es un noticiero que informa 100% evidentemente, pero también intenta que se consuma de manera más natural, tal vez no tan, eh, ¿cómo podemos decirlo? Tal vez no de manera tan formal, sino que le permita a uno, en este caso, acercarnos un poco más a los fans del deporte. Entonces, creo que de esto se puede desprender muchas aristas, ¿verdad? Porque también hay personas que desarrollan ciertos personajes como para tener notoriedad y ahí de repente dejan de informar por querer tener más atención. Pero también creo que se puede hacer un noticiero ameno, informativo y sin perder lo más importante que es la información. Entonces, em, yo creo que puede ser eso. La línea es muy delgada de cuando se deja de informar por querer entretener simplemente, pero al final el objetivo que uno tiene que tener es informar, pero se puede hacer de manera más amena. ¿Por qué en el periodismo deportivo predominan los programas de opinión con periodistas en juegos de roles, el polémico, el conciliador, el de los datos, el pesimista, etcétera? ¿Es eso porque lo pide la audiencia? Eh, mm, no siento que esté como el rol de que uno es el pesimista, uno tiene que ir con el equipo A, el otro tiene que ir con el equipo B. En mi caso y en los programas que yo me desempeño, nunca nos ponen un rol. Ahora bien, creo que también queda mucho a criterio de cada periodista cómo quiere informar o de qué manera quiere dar su opinión. Entonces, sí tengo compañeros que de repente crean un personaje y que deciden mostrarse así ante la gente, pero como que tengamos alguna directriz de que tenemos que comportarnos de cierta manera, no, realmente lo único que nos dicen es que seamos nosotros mismos y que mostremos nuestra personalidad. Y hay gente que le gusta ese estilo y hay otra gente que no. Entonces, a algunos les da beneficios como más notoriedad, más likes, más seguidores y les funcionó esa receta y la siguen desarrollando. Entonces, hay gente que tampoco le gusta eso y le molesta, simplemente solo quiere informarse y quiere escuchar el debate o escuchar las opiniones de ciertas personas que les están informando, pero sin la polémica, sin los insultos o sin adquirir ese
personaje, por así decirlo. Entonces, creo que va muy de la mano de lo que quiera consumir la gente. Me parece que tiene las dos opciones o diferentes opciones para consumir el producto, pero mucho creo que queda en personalidad de cada periodista. Sí, es más como una decisión propia, digamos, de cada persona, Sí, de sí, cada sí, periodista. porque al final se tienen consecuencias también respecto a eso. Y no es que uno no va a dejar de dar su opinión por consecuencias, porque uno siempre sabe que hay gente que opina parecido a uno y hay otro que es completamente distinto, pero uno tiene la libertad de decir lo que quiera, pero también puede agregarle un poco más de picante a lo que uno quiera y así también vienen las consecuencias o la respuesta del público. Claro, yo creo que también es algo como muy, muy de Latinoamérica, digamos, que está muy, muy como en este. Puede ser, sí, no, hay otros programas en Europa que son muy buenos o debates de fútbol y que también tienen este tipo de personajes o también en la producción también a veces no es que imponen roles, pero sí buscan cierto tipo de personalidades que naturalmente o orgánicamente se vayan a contrastar en una mesa de opinión. Entonces, eso también es como escogen los perfiles de los periodistas para que se sienten y para que ya naturalmente, desde cómo se sirven el café hasta lo que opinan de un equipo de fútbol o un equipo de cualquier deporte, vayan a chocar. Entonces, eso también se genera gracias a una producción. Sí, claro, para que se Y dé 100% de manera tipo natural, digamos, como Sí, que ya es sí, sí. de, sí, sí. algo que se critica mucho en Latinoamérica es el futbolcentrismo. Y creo que es de los programas deportivos, pero ¿cuánto en realidad apoyan las audiencias y los patrocinadores la visibilidad, por ejemplo, a otras disciplinas? Eh, Depende de la latitud en la que estés, porque, por ejemplo, trabajar en Costa Rica, evidentemente el que reina es el fútbol. Y si era complicado o es complicado cuando, a ver, es complicado cuando se quiere, uno informa, pero cuando se le quiere dar más cobertura, por ejemplo, enviar a alguien a cubrir un evento, la participación de atletas costarricenses a ciertos eventos, eso requiere que alguien responda por esos recursos y cuesta un poco a veces que los patrocinadores quieran invertir en eso, prefieren invertir en un partido de primera división de fútbol. Entonces, creo que nuestro trabajo es darle visibilidad hasta donde se pueda, porque también está la otra parte del rating. Entonces, yo sí recuerdo, les pongo un ejemplo, cuando en el noticiero deportivo se pasaba de fútbol a informar acerca de Andrea Amador en ese momento, y la gente decía, pero ¿por qué no informan más? Bueno, el rating bajaba considerablemente y eso es una realidad. Entonces, creo que no por eso uno tiene que dejar de informar, pero sí todo es como una cadena. Creo que todos tenemos que poner como de eh, como nuestro granito de arena para que esas otras disciplinas que no tienen tanta visibilidad continúen y así también hacer creer a los patrocinadores y que confíen en poner su inversión porque a ellos también les van a pedir números de visibilidad. Aquí en México es un poco distinto porque al estar, o sea, es siempre más fútbol, pero sí por la cercanía con Estados Unidos, el fútbol americano, el béisbol, la liga local de béisbol es muy fuerte también, entonces hay más variedad de deportes y el tenis, por ejemplo, aquí se hacen eventos importantes de tenis también, entonces es un poco distinto. Entonces sí, es un poquito más de fútbol, pero también se ofrecen los otros productos que les va muy bien y que tienen muy buen patrocinio. Claro, sí, también usted diría que tal vez puede tener algo que ver como, por ejemplo, tal vez México tiene una cultura más diferente y también es un país muchísimo más grande que Costa Rica, entonces tal vez También. podría ser también Ujú. por el hecho de que Costa Rica es una población más pequeña y por eso es que tiene más, como, hay un mayor consumo de fútbol, de un solo deporte como tal, podría ser tal vez. Y también en la formación de educación, porque, por ejemplo, mis compañeros, algunos que estudiaron acá en México o en Estados Unidos, eh,
les daban fútbol americano, podían escoger entre tenis, o sea, tenía mucha opción de elegir deporte y algunos se especializaron en eso gracias a la formación estudiantil que tuvieron, ¿verdad? Y normalmente en Costa Rica se puede tener eso solo si estás en escuela privada o algunas escuelas privadas ni siquiera tienen como tanta opción de tantos deportes y de enseñarte tanto. Y uno tiene que de, conformarse lo que le enseñan en la escuela pública y normalmente todos terminan jugando fútbol o algo así. Yo jugué Claro, voleibol, ahí como aficionada, pero amateur, pero empecé en el colegio, por ejemplo, y que me daban como esa opción, pero me hubiese encantado, no sé, ahora que aquí está tan de moda el flag football, que eso jamás nos van a enseñar allá en Costa Rica. Entonces yo creo que también hay ciertos matices de ciertas cosas, pero regresando al principio, yo creo que sí uno tiene que continuar haciendo el esfuerzo o la fuercita, en este caso en Costa Rica, para que esos otros deportes tengan visibilidad y apoyo para que se puedan desarrollar los talentos. claro. Natalia, hablando de todo ese tema de la formación académica, usted ha hecho radio con TDMás, audiovisual con ESPN, reporterismo en cancha, entrevistas de personalidad y análisis en set. ¿Usted qué considera que debemos de exigir de las universidades para tener una formación más integral que permita trabajar en varios géneros, lenguajes y formatos para el tema del periodismo? Uy, yo creo que bajo mi experiencia tenemos que hacer más práctica, tal vez. Y porque siento que eso en mi caso me hizo falta, como más, está muy bien la teoría, porque uno tiene que tener como todo bases y valores como profesional, pero a la hora de la práctica me tocó mucho aprender muchas cosas en la calle, en el día a día. Claro, Entonces me parece que esa práctica se necesita más, o al menos yo necesité más práctica, porque en ciertos momentos o en ciertos eventos tuve que sobre la marcha aprender a hacer cosas que tal vez a nivel académico no me enseñaron. Entonces creo que se necesita un poco más de práctica. O sea, lo que está bien, pero lo reforzaría con un poco más de práctica. claro, sí. Bueno, ahora volviendo un poco más como a este tema de la inmediatez que nos han venido a traer las redes sociales y en un entorno donde en realidad cualquier aficionado opina y crea espacios digitales para ser invitado a conferencias de prensa oficiales, o sea, programas de opinión que hacen personas individuales, no necesariamente periodistas. ¿Cómo debe el periodismo profesional consolidar esta credibilidad y hacerse diferenciar? Yo creo que justo con eso, siendo profesionales, porque creo que cada uno tiene el derecho de buscar su sustento y buscar notoriedad y también el medio es muy pequeño, digamos, en el caso de Costa Rica yo siento que el medio es muy pequeño y debido a la tendencia cada vez se buscan más canales digitales para uno hacer lo que le gusta, para buscar un ingreso, para tener notoriedad y poder ejercer, ¿verdad? Entonces, yo creo que la diferencia está en esa, en lo profesional que uno puede hacer, en que pueda mantener esos valores, que no se pierda de vista el objetivo principal, que es informar, opinar de manera respetuosa. Eh, para mí esa, o al menos esa es la diferencia, porque creo que sí hay gente que a pesar de que eh, no se ha graduado, de repente no cumple ciertos requisitos, algunos hasta decentes, y al final es el consumidor, ¿verdad? El que elige qué quiere. Pero yo creo que teniendo la responsabilidad como profesionales, eso no se puede perder nunca, a pesar de que yo quiera entretener de una u otra manera, siento. Claro, claro, sí, siempre el profesionalismo que caracteriza a un periodista, digamos, ya con una formación más amplia, pues. Bueno, Natalia, para siempre, a la siguiente pregunta, usted ha dicho que siempre soñó con trabajar en una gran cadena. En 2014 envió un correo a ESPN, luego hizo un casting, un año después fue corresponsal para Centroamérica, en 2018 firmó su contrato permanente para ESPN México. ¿Qué recomienda a periodistas en formación para crear su propia estrategia de marca personal para hacer networking?
Yo creo que uno tiene que conocerse mucho para ver cómo se quiere vender, ¿verdad? Y digo vender o uso el término porque ahora, pues a uno lo contratan, le ven las redes sociales, le ven los comentarios, le ven si uno tiene un canal de YouTube, que subió el canal de YouTube. Entonces, yo creo que uno tiene que tener muy claro cuál es la línea de cada uno. Eh, Les recomendaría eso. Bueno, yo quiero, no sé, ser más formal, ser más desenfadado, informar con humor. No sé, creo que uno tiene que definir una línea respecto a qué es lo que quiere ofrecerle al medio al cual uno quiere llegar. Y la preparación, o sea, para mí el punto clave de todo es la preparación. O sea, uno no nace aprendido, uno sigue aprendiendo todos los días, pero ok, si yo quiero informar acerca de fútbol, si quiero informar acerca de NFL, si quiero sobre tenis, prepararme sobre eso. Entonces, si hay un margen donde uno puede improvisar, o hay un margen de improvisación donde aparece la personalidad de uno, de esto, lo otro, que aquí le llaman, uno le pone su salsa, ¿no? Pero creo que sí, la preparación y tener como un plan de cómo quiero desarrollar mi marca o cómo quiero que me vean o cómo quiero que me perciban profesionalmente, me parece que eso es muy importante. Y claro, todo esto se relaciona mucho con lo que usted decía al inicio de que tal vez las cadenas así no le dicen eso como sea de tal manera, sino como que ya lo contratan por ser, por super tipo de personalidad, digamos. Sí, lo que uno puede llegar a aportarle a la mesa, en este caso. Ujú. Ajá. Sí, la importancia además de especializarse, porque hay mucha gente que sabe mucho de todo, pero esa importancia de especializarse en algún campo también puede ser una ventaja competitiva a la hora de llegar a un medio. También todas esas herramientas adicionales que uno pueda aprender y que me gustó más esto que lo otro. Bueno, vamos a fortalecer esto respecto a los otros compañeros que yo pueda llegar a aportar más de esto que de lo otro. O sea, eso es importante. Bueno, hace poco protagonizó al aire un debate con su colega de ESPN, Álvaro Morales, sobre Messi y Ronaldo. Frente a la posibilidad de su compañero, usted mantuvo la calma y continuó aportando argumentos. Estaba en el guión, cómo aprendió a No, mantenerse ecuánime. Cuéntenos de la no, yo creo anécdota. que eso es muy de cada uno, digamos. Álvaro tiene un personaje muy definido. Y él, aunque Messi meta 100 goles, él nunca va a aceptar que es un buen jugador o siempre, ¿verdad? Entonces sí nos tocaba el análisis de ese partido después de que jugara Portugal. Y yo creo que uno aprende también pues a manejar ciertos personajes, porque nosotros hacemos muchos análisis y mis compañeros son muy distintos unos de otros, ¿verdad? Y tienen opiniones muy marcadas y muy, ¿cómo se llama? Muy marcadas y hasta son tercos, porque evidentemente si tenemos ciertas estadísticas o ciertos datos, ellos nunca lo van a aceptar, pero bueno, es parte de, y también vuelvo al entretenimiento. O sea, Álvaro llega y grita, a veces le digo, "Ay, ya no grites tanto porque me aturde, pero siempre dentro de un espacio de respeto y cordial. Eso sí, sí, todos mis compañeros son súper respetuosos, pero cada uno defiende su punto. Entonces, de no sé, yo creo que uno aprende como a manejarlo porque ya los conoce, por la experiencia de estarlos entrevistando, porque también de alguna u otra forma el debate pudo proseguir porque yo tenía mis datos acerca de Cristiano, acerca del partido, acerca de Messi, y por eso vuelvo a la preparación, porque si me hubiese sentado ahí en la mesa y no tendría con qué debatirle con ciertos argumentos, entonces no se genera tal vez eso que se generó, ¿verdad? Entonces, yo creo que uno con el tiempo aprende cómo manejar ciertas cosas, sí. Y también no tomarse cosas muy personales. Eso pasa también. Claro. Hay algunos que sí se lo toman personal y se apaga la cámara y siguen enojados. Hay otros que no, o sea, yo es lo de la mesa y ya y chao. Y claro, todo eso tiene que ver con mucho con el nivel de profesionalismo de la persona, tal vez. Sí, Pero sí, sí. sí. Bueno, para la siguiente pregunta, ¿cómo selecciona la información que aporta en Sports Center con o la que comparte con sus
275.000 seguidores en Instagram. ¿Usted considera que les ha dado primicias? Mm, a ver, ¿cómo lo selecciono? Bueno, primero, en mis redes sociales yo tal vez no hablo tanto de trabajo, hablo más como de mi vida personal y cada vez menos. Mm, Un poquito más comparto y ciertas cosas de trabajo, pero como lo que hago en Sports Center casi no lo comparto en redes sociales. Entonces, eh, nosotros tenemos como un guión de, ok, hoy, por decirte algo, hoy jugó Noruega en la mañana, vamos a mm, informar de Noruega. Entonces, ya yo tengo como mi estudio previo de mundial de la selección de Noruega, después vamos a ver las estadísticas de Noruega, pero todo eso lo aporto yo. O sea, ellos nada más me dicen, vamos a hablar de Noruega, diga yo, dos cosas o 20 cosas. Entonces, de esa forma es la que yo siento que puedo aportarle a mi audiencia cosas que les sirvan acerca de informar del evento o de lo que nos manden a cubrir. Pero, pero básicamente, o sea, es como la preparación y lo que uno pueda realizar previo al evento o post evento, que uno sí se tiene como que estudiar. ¿Cuál diría que es el mayor riesgo ético actual que enfrenta el ejercicio del periodismo deportivo frente a sus fuentes, ya sea deportistas, organizaciones, sus audiencias, patrocinadores? El mayor riesgo ético yo creo que es buscar notoriedad a través de noticias falsas. Es tan fácil ahorita como generar especulación, generar polémica. eh, yo creo que es algo que estamos padeciendo mucho ahorita y me parece que uno tiene que tener tanto cuidado porque eh, solo por buscar likes o por buscar seguidores hay colegas que hacen cualquier cosa y que simplemente como que traicionan su propia opinión respecto a algo para ir con la corriente. O sea, yo creo que ahorita es como esa parte de la noticia falsa, de la polémica, de la especulación, de generar enemistad. eh, Creo que por ahí podría ser. Y más ahora que está como tan de moda esto del clickbait, que ponen así un título todo Exacto. escandaloso y no tiene nada que ver con la noticia, Sí, que digamos. incluso a veces el tema a tratar es ficticio o es una suposición o no se puede comprobar o no claro. es meramente para informar, sino para generar polémica nada más. Sí, total. Sí, sí, puede ser meramente Ujú. un rumor y ya lo usan para simplemente atraer la mayor cantidad Exacto. de audiencia posible. Ujú. Bueno, y usted que ha tenido experiencia tanto a nivel nacional de Costa Rica y a nivel internacional ahora en México, ¿qué diría usted que le hace falta y qué cambios debería hacer el periodismo costarricense, sobre todo específicamente el periodismo deportivo costarricense, para ser de nivel internacional? ¿O considera que tiene un buen nivel? Si lo considera así. Yo creo que hay buen nivel, yo creo que eh, hay, hay talento. Eh, yo igual sigo en formación, aprendiendo mucho de los compañeros que tienen tanta experiencia. Pero cuando yo llegué aquí, la principal diferencia que vi fue el tema de lo que hablamos de los deportes, la variedad de información que manejan o que se maneja aquí en comparación a la que se maneja en Costa Rica, porque tal vez, y eso también creo que puede depender mucho de uno, porque en el día a día, al menos cuando yo trabajaba en Teletica Deportes, todo el día era de la Liga Nacional, de la Liga y de la Liga y de la Liga, y vengo aquí y es, bueno, NFL, bueno, o sea, en el caso de los deportes, evidentemente, obviamente, pero creo que fue como entrar a una carrera donde ya ellos llevaban un ritmo muy alto y yo intentar pegarme a ese pace que llevan, ¿verdad? Y
esa fue como la principal diferencia. Ahora, a nivel organizacional también hay una diferencia importante. Están los roles muy específicos porque allá en Costa Rica uno reportea, uno mismo hace la nota, hasta uno mismo la edita y aquí hay roles muy específicos. O sea, los que son host de programas son host de programas. También hay reporteros que son los reporteros que se encargan de no despegarse de la fuente y no se distraen en otra cosa. Los productores, que a veces uno allá en Costa Rica también es un poco productor de ciertos espacios que hace, son productores, entonces eso evidentemente eh, hace que se cubran más detalles que son importantes a la hora de presentar un producto en televisión y eso se nota y se ve la diferencia. Pero también entiendo, y eso también es bueno porque ya uno aprende mucho de todo, pero a la hora de presentar el producto en televisión, uno dice, uy, le falta esto, le falta lo otro, porque sí, porque tenés que hacer de todo, ¿verdad? Hacer Zoila. Entonces yo creo que a nivel organizacional esa fue la principal diferencia y en mi caso sí fue como, ok, ahora tenemos que reforzar esto y esto, porque aquí se maneja otro nivel, pero respecto a ser profesional, en Costa Rica hay gente muy profesional también. Creo que también hay gente muy responsable con lo que hace y con su profesión y como en todo, también hay algunos personajes que nada más quieren notoriedad, pero aquí en México también. Me parece muy interesante eso que dice, porque justo, o sea, ahorita, digamos, desde la universidad a uno le dicen como es que el periodista ahora le toca hacer 360, editar la nota, planearla, Es, hacer guión, es bueno producción, todo. saberlo, exacto, es Pero me bueno parece súper saberlo, bien como tener su rol pero, porque permite hacer las ajá, cosas de mejor manera, digamos, enfocarse al final y al sí, cabo. exacto, sí, porque al final el producto que se presenta, digamos, yo siento que la televisión estadounidense, porque nosotros tenemos sede aquí en México, pero producimos mucho para Estados Unidos. Entonces, para mí en Latinoamérica es una de las que un poco más exigentes, porque en diferentes, yo he trabajado para Argentina también y la forma de consumir es muy distinta. También son muy profesionales, pero es distinta. La forma en la que consumimos en Centroamérica siento que es muy parecido. Como se consume aquí en México también es un poco distinto y en Estados Unidos también. O sea, la forma de, incluso hasta de hacer el mismo programa, el mismo, o sea, el Sports Center no es igual para México, para Estados Unidos, para Centroamérica y para Argentina, por ejemplo. O sea, para Sudamérica, por así decirlo. Entonces, siento que esa variabilidad hace que uno también tenga que ajustarse a ciertas cosas para informar de cierta manera y al final presentar el producto tiene que ser de lo que uno espera cuando ve una cadena internacional y eso se lleva a cabo con mucho profesionalismo de muchas áreas. Entonces sí se divide mucho. Eso, pues, de las partes que a mí yo llegué aquí y yo dije, wow, solo hay una persona para hacer esto, otra persona para esto, otra persona para esto. Eh, y en Costa Rica, no entiende, por presupuesto, por muchas razones no es así, pero también uno aprende muchas cosas. Pues también verlo Lo lo positivo. bueno de lo que no es tan bueno porque no debería de ser así, ¿verdad? Claro, sí, no es meramente algo negativo. Tiene su tipo de ventaja, pero Tiene sí, su toque. sí, sí, sí. Exacto. Bueno, yo creo que ya con eso terminaríamos. Muchísimas gracias a la periodista deportiva Natalia Álvarez de ESPN por compartir su visión sobre los retos de la industria y de la comunicación y del periodismo. Esta ha sido una entrevista del énfasis de periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Somos Sofía Picado Elizondo y Sebastián Segura Víquez del curso de Introducción al Periodismo 2026. Muchísimas gracias. Gracias, Diana. Hasta luego. Gracias a ustedes. Un abrazo a todos. Chao. Chao.